En la descripción estarán los links de la historia. Soy el escritor de estas ficciones y espero que les gusten. Disfruten. Oh, Ángeles Rotos. Cuento corto. Capítulo 3. Acto tercero. Acero negro. Oh, Conan creía estar soñando. Creía. Lo raro era estar consciente ella misma de que lo estaba, reconociendo aquel escenario como un algo surreal proveniente de los esconderijos sombríos y casi inexplorados de su mente durmiente. Sobre sus piernas se aguantaba en un desierto de lo más estético y antinatural. Arena no había, no la que ella haya visto en cualquier lugar, y las rocas, de colores generalmente apagados, en este sueño se tintaban de manera muy ignota para sus sentidos. Arena no había, pero lo que sí hubo fueron esos ubicuos restos de color gris, denso en apariencia, sintiéndose al andar en él como si caminara en sedimento mojado. Al tacto se le pegaba aquella cosa polvosa en la piel. Iba totalmente desnuda, para mayor inconveniente. Sus pies ya estaban todos grises. La luz del sol, que ella presupuso arbitrariamente que era su sol, hacía esplender a su cuerpo como el de un ángel enviado por el mismísimo Rikudo. Las estrellas y el cielo contrastaban vívidamente, gemas destellantes por un lado y negro consumidor por el otro. Ni calor ni el frío podían atravesarla, y en ese plano de ascendencia concebida por el sueño, Conan más que nunca se sintió una entidad sobrenatural, extraterrenal, parada ajena en territorio donde no pertenecía, en un mundo que nunca sería suyo. Pero, todo lo que comienza, acaba. Y en un destello percibió que aquello que la hizo especial en ese arenal sideral, que la volvía trascendental e intocable, le era arrebatado, devolviéndole el calor, devolviéndole el frío, devolviéndole su humanidad y mortalidad. Devolviéndole su dolor. Cero. Al abrir los ojos fue muy chocante nuevamente estar en su cuerpo. Y vestida. Y sin polvos grisáceos y molestos que se pegaban a su piel. Sus sueños cada vez se tornaban más profundos e inexplicables. Aun Conan preferiría no soñar a estas alturas. Dejaría de ver el rostro fúnebre de su amante de sopetón. No queriendo ahondar en demasía en ese temario pueril y de importancia niña para ella, Conan se alisó el cabello con las manos frente al espejo de su dormitorio de nula decoración, plano, gris y sin muebles más allá de los necesarios, tal como los barracones de sus buenos días como rebelde, puso una flor en él, se atavió con su capa y salió de su habitación en la torre más alta de Ame. Se sentía más sola, si cabía la posibilidad, que cuando al menos era conocedora de que los omnipresentes sentidos y ojos de su amigo Nagato la vigilaban a ella y a su gente. Raramente podía imaginar la privacidad, y en estos días aquello se convirtió en el común denominador. Su rutina se centraba en procurar su recuperación lo antes que se pudiera. Para ello se alimentaba sana y cuidadosamente, entrenaba con tranquilidad y paciencia y mantenía horas de sueño estándares, largas para ella, una kunoichi que, por supuesto, en su carrera como ninja se acostumbró a las dormitaciones escuetas, siempre lista para clavar un kunai en la yugular o esperar que alguien más se clavara a ella. Sobre todo, estas preocupaciones fueron necesarias comandando a la mayor agrupación terrorista de la historia actual de las naciones elementales. Aún más ella siendo mujer, que perfectamente alguno de sus compañeros podía entrecruzársele los cables y querer violarla o algo muchísimo peor. Lamentablemente, forzar sexualmente a las mujeres débiles de los grupos mercenarios y armados, incluso dentro de las mismas aldeas militares, era una práctica muy extendida. Otra pega de su mundo, tan triste y abyecto mundo. Shurikens de papel volaron a un muñeco de prueba, atravesándolo y despedazándolo siniestramente. No lo bastante, se dijo Conan para sí, viendo que sus fuerzas, renovadas de a poco, seguían siendo las insuficientes. Odiaba ser tan débil. Odiaba haberse dejado engatusar por las palabras, dulces y amargas, del Hokage. Conan se había centrado tanto en debatir con el Hokage, que se olvidó de consultar por los cuerpos de su amado y su mejor amigo. Maldito seas. Pensó, ya figurándose que todo esto era parte de una excelentemente tramada mentira, para que el Hokage obtuviera el Rinnegan. Más poder para él. Más poder para Konoha. Así pensaban los suyos. Además, Conan estaba dubitativa en algo. Ella vio, antes de caer inconsciente, con vívidos detalles, cómo el sujeto llamado Obito era destrozado por un Rasengan, misma técnica que acabó con varios caminos de Pain de un solo impacto. Y Obito lo resistió y, a la vez, probó los cuerpos. No tenía sentido. Y quería saber qué realmente ocurrió. Mas se negaba a siquiera pactar una reunión con los de la hoja.
Más adelante, tendría la oportunidad de investigar por su cuenta, cuando estuviera sana y lista para dar pelea. Tristemente solo le quedaba aguardar a su recuperación, mientras exploradores shinobis de Ana rondaban sin descanso por las fronteras, a la espera de un arribo furioso y sañudo de sus grandes vecinos. Conan seguía siendo una fugitiva de rango S, buscada internacionalmente por su estrechísima relación con los Akatsuki, todavía usaba la capa de nubes rojas. Quizá por el hábito. No obstante, las ventajas que otrora vez le otorgó el ser parte de la organización terrorista ya no estaban presentes, al alcance. Casi la totalidad de los shinobis habían sido asesinados para cuando la voluntad de Madara se personó para robarle a sus seres queridos, preciosos, y de los que restaban y se mantenían ocultos, como Kisame y Zetsu, no preservaban ninguna lealtad para con ella y Nagato, aparentemente. Por lo que estaba sola, y con la reputación de estar del lado de quienes querían causar un cataclismo en el mundo shinobi. Vaya suerte la mía, pensó Conan, dando un golpe seco contra una bolsa rellena de arena húmeda en uno de los tantos salones de la torre de Pain. Arena de verdad. Los brazos le retumbaron, quejosos, por el dolor de sus huesos debilitados. Sus nudillos rojos en escasos minutos. La capa colgada en la pared. Sus pechos apretujados por unas vendas blancas, bastante molestos e inútiles para la pelea, y ella nunca se rebajó para emplear tácticas seductoras. Claramente, estaba muy fuera de forma, tanto que canalizar el chakra, si quería pelear decentemente, no era una opción sino una obligación vital. Y su control, por alguna razón, se había disparado después de la pelea contra Obito. Culpa del Hokage, se dijo. Él me admitió que me transfirió chakra. Su mente, divagando en tanto preparaba su endeble cuerpo, regresó al sujeto rubio, fumador y de enigmáticas expresiones que, desde que lo conoció personalmente, las cosas viraron en rumbos inusitados, principalmente con la terrible derrota y muerte de Pain, a quien ella creía invencible, inmortal. No lo fue. Y Pain encontró en Naruto un muro insoslayable. Antes había oído del nuevo Shinobi no Kami, alguien tan poderoso que osó robarle ese sobrenombre pomposo y honorable al Shodai Hokage, que de poco le sirvió ser un dios si finalmente murió, como otros tantos shinobis humanos no tan deificados. Ella era la encargada de coordinar la red de espías de Akatsuki incluso por encima de Sasori, pues Nagato solo confiaba absolutamente en una persona, y esa fue ella. Gracias a esto fue obteniendo los datos e historias más relevantes que se podían encontrar sobre Naruto Uzumaki Namikaze, o Naruto Uzumaki a secas, como él parecía apreciar que lo llamaran. Desde la juventud lo habían tratado y adorado como a un genio, y verdaderamente tenía la imponencia, las hazañas y el respeto de uno. Se sabía, por ejemplo, que en su examen de promoción a Chunin derrotó a un Hyuga, varios años mayor que él. Cosa no destacable, sobre todo porque se trataba de un noble, fuera de la rama principal, pero lo escandaloso fue que lo hizo solamente con taijutsu. Asimismo, en el seno de una familia que juntaba a un Hokage con la sangre de la última realeza Uzumaki, no se trataba de algo poco ordinario. Lo esperable. Sin embargo, las habilidades del Godaime, sucesor de su propio padre, iban y exploraban los límites de lo desconocido, según sus informantes. A Conan le gustaría saber qué significaba explorar los límites de lo desconocido, mas sus informantes tuvieron grandes imposibilidades al profundizar en ello, desapareciendo del mapa y siendo cazados al agitar demasiado el avispero. No sorprendía. Una guardia total e imperial de Anbu debía de haber estado sobre el pequeño niño Uzumaki Namikaze las 24 horas del día cada maldita semana, aunque Conan ya se figuraba quién era en concreto la sombra personal del actual Hokage. Después de todo, la vida del hijo del Hokage y de la realeza de los pelirrojos fue algo impagable, su secuestro o muerte un hecho imperdonable. Muchas ocasiones Pain planeó un futuro asesinato del individuo, pensando en que podrían dar con él a través de su hermana Jinchuriki, aun poniendo por encima de los valores de importancia al matar a Naruto que obtener al Kyuubi. Razones no le faltaron. Lo que sí, Conan sospechaba que esas aspiraciones de Nagato se veían grandemente influenciadas por los consejos de quien decía ser Madara. La manipulación se veía como el agua de un manantial, clara y sin nada verado al secretismo. Madara, su voluntad, los quería desangrar mientras él se fortalecía en las sombras, ganando el control de más y más bijus, ellos cazándolos para él. Ah. Conan se quejó cuando sintió un calambre en una de sus piernas luego de golpear y practicar sus movimientos de taijutsu. Se agachó en el suelo, y fue recuperando el aliento. Sea como fuere, muchas particularidades de la personalidad y capacidad real del niño Conan las supo gracias a Orochimaru en su breve paso por los Akatsuki.
Y exactamente terminó cuadrando lo que Orochimaru dijo con las impresiones que tuvo Conan de él. Alguien con el que nunca estás cómodo en una conversación, que siempre guarda dentro de sí y que aparenta no prestarle un interés real a lo que le rodea. Frívolo, por momentos serio y grave, y de vuelta una persona demasiado civilina para ser normal, corriente. Algo se escondía debajo de la faceta de Hokage, de niño pródigo que resalta sin igual y de príncipe noble y auténtico que cargaba con el nombre de su desaparecido clan con orgullo. Hokage. Prodigio. Príncipe Uzumaki. Esas cosas, vacuas, que definían en parte al novísimo dios de los shinobis. Aunque, como se dijo a sí misma, y como ella sabía por la conversación que Naruto compartió con Pain, estos no fueron más que sus rasgos generales, nada realmente trascendental, como por qué amaba tanto a los Uzumaki, como para incluso jurar a un hermano de sangre como Nagato que no antepondría los intereses de su aldea shinobi. Qué cosas extrañas ocultaba el extraño sujeto de Uzumaki Naruto, a veces la Mikase. Repentinamente, Conan entró en alerta cuando escuchó en la lejanía que alguien corría por los pasillos. Se atavió la capa Akatsuki y preparó su ninjutsu para ser usado. Papeles susurrando en silencio en su haber. Finalmente, toda la preparación fue en vano cuando uno de sus soldados de confianza tocó la puerta de los salones, y ella le dio permiso para adentrarse. Agitado, un hombre joven entró por las puertas. Hizo una destacable reverencia previo a hablar. Lady Ángel. La frontera. La han traspasado. Dijo el shinobi de Ame, a bocanadas. Y más palabras no hicieron falta para que Conan entrara en alerta máxima. Entonces, es cierto, caviló mientras le daba sus órdenes al informante, pidiéndole detalles. Invadirán, sin lugar a dudas, nuestra villa. Nuestro hogar, Nagato, Yaiko. Todo por lo que hemos luchado. El joven recluta de Ame hablaba atropelladamente, intentando ser claro y conciso, mas Conan en realidad estaba caminando y respirando en otro mundo. De arenas blancas. De estrellas centelleantes y cielos apagados. ¿Qué hago ahora?, pensó. ¿Qué hago ahora aparte de luchar y sacrificarme, Nagato, Yairi? Oh. Casi 100 shinobis contaron sus exploradores cuando fueron abruptamente perseguidos en su propio territorio por una avanzadilla enemiga. Un batallón mediano para Ame, una avanzadilla minúscula para las grandes aldeas, desde luego. Día y medio se pasó corriendo y transpirando profusamente a causa del dolor, que ella adormecía con opioides, que solían usar en los bajos fondos para hipnotizar a las prostitutas o como venta para el populacho empobrecido. Y, por supuesto, también tomó píldoras de soldado para no adormecerse en demasía y mantenerse activa y con reservas llenas de las cuales tirar. A mansalva píldoras de soldado. Consumía 2 por hora. Y al paso acelerado al que iba las reservas de chakra renovado le duraban más bien poco. Ni quería pensar Conan en los efectos a largo plazo que generarían, como el retardo en la producción y estabilización de su chakra, tardando semanas en recuperar meros suspiros de lo que antiguamente fueron sus reservas originales. Sumado eso al hecho de que casi murió por agotamiento de chakra hacía no menos de 2 semanas, Conan podría olvidarse de ser una shinobi utilitaria después del próximo encuentro. Conan podría ir olvidándose de volver a casa con vida. Al momento de pasar la población de Okioda, limítrofe con Kusa, ya pudo percibir en la lejanía un repiqueteo en sus sentidos mejorados, como mosquitos rondando a metros de distancia. Esos debieron ser los ejércitos concentrados y asentándose más allá de la frontera, lo que significó que Kusanokuni estaba confabulado con sus enemigos, que ya fueron 2 aldeas shinobis mayores perfectamente capaces de aplanar Ame y transformarla en un páramo desolado. Conan maldijo en sus adentros cuando con su treintena de shinobis, los mejores que quedaban y no desertaron por la noticia de la muerte de su dios, se paró en un promontorio a 1/4 de kilómetro de Okioda. Los ninjas sensores advirtieron las masas de chakras que eran ejércitos, en continuo movimiento y cambio. Eso fue una patente señal de que se preparaban para algo, sea acampar y preparar fortificaciones o atacar inmediatamente. Quizás planean tomar la ciudad fronteriza como su refugio para la guerra, milady. Advirtió uno de sus soldados de confianza. Lo sé. Dijo Conan con gravedad. ¿Qué tan lejos está el ejército principal? 2,5 kilómetros, diría. Mencionó el ducho sensor del grupo, un joven aprendiz del anterior a quien mataron en su misión de reconocimiento. 2 kilómetros, ¿y los siento hasta yo? Se preguntó uno de los shinobis de Ame. Deben estar tan seguros de su victoria y arrasamiento que no buscan ocultar su presencia. Dijo Conan. Se sienten ganadores sin haber entrado en combate.
El ángel de Amegakure no se veía muy complacida con cómo se daban los hechos. Peligraba todo por lo que luchó desde niña, y en tan poco tiempo. La sangre, sudor y lágrimas que ella y sus dos seres amados derrocharon por esa tierra yéndose por el desagüe en cuestión de días. Sus actos, sus luchas, sus temores, sus deseos, de ella y de su gente, tan fútiles y pocamente sustanciales para los gobernantes creadores de la ley y la norma. Volviendo a la realidad, Conan recordó a la avanzada que se movía ya por el territorio de Ame no Kuni. Ubicación de los infiltrados. Ahora. Ordenó Conan, ya preparando las medidas de ataque en su cabeza, si es que podían efectuar alguno. Lastimosamente no podrían disponer de los pantanos que plagaban el noroeste del país, en la frontera con Tsuchi no Kuni. Inteligente idea de sus enemigos atacarlos por su frontera más débil, y con menos defensas y beneficios ambientales para los invadidos. Conan notó que el informe del sensor tardaba y gruñó. ¿Qué esperas, muchacho? Lady Ángel requiere la información. Su mano derecha, un soldado adulto de cenicientos cabellos, amonestó al muchacho. Este no repuso nada. Conan se volteó para verlo a la cara, y notó que algo andaba muy mal. Terriblemente mal. Lo siento, milady. Dijo el sensor de unos 15 años. Lágrimas caían de sus párpados cerrados. Temblaba con horror, hipando incontrolablemente. No pude resistir su genjutsu hasta ahora. Lo siento. Conan abrió los ojos como platos, no creyéndolo de inmediato. Mas reaccionó al tiempo y advirtió a los demás. ¡Atrás! Gritó. La explosión ensordeció su grito, su pedido desesperado. Oh, la vista nublada por la tierra y la conmoción. Buscó a tientas y nada más que escombros debajo de sí yacía. Conan parpadeó hasta reajustar su visión, tosiendo con sequedad al recibir tal polvareda sus pulmones. Hurgando el suelo tórrido, negro y sucio, con mucho olor a hollín, Conan encontró algo de carne blanda, suelta como un pedazo, anteriormente perteneciente a un cuerpo humano. Forzando su visión con chakra vio que era el brazo demudado de su joven ninja sensor, tenía en él los remanentes de un complejo dibujo de tinta perteneciente a un sello explosivo de cuerpo completo, a quien habían atrapado, lavado el cerebro con un genjutsu prohibido y manipulado para que los guiara a ella y a sus mejores shinobis directo a una trampa, ocurrido en la escaramuza el secuestro del joven, quien luego regresó como si nada y digna obra de Onokyo Aya. Muy de la escuela de Anzo el tomar a niños para explotarlos contra sus objetivos. Konoha, al menos, tenía la peculiaridad de hacer estas cosas en las sombras, sin llamar la atención e inclinándose por las intrigas y alevosías detrás del telón, sin comprometer tanto su reputación. Cuando por fin la humareda se asentó, solo quedaba ella y 7 shinobis de Ame, sin contar a los heridos que, prácticamente agonizando, pedían ser ejecutados sin miramientos. Aparte de ella y sus 7 shinobis, todavía confundidos, un pequeño batallón de las Fuerzas Unidas de las potencias que querían tomar el control, o arrasar hasta los cimientos, subir rodeó la posición en la altura en la que ella y su escolta disminuida estaban. Iwa, Kumo y Kusa presentes. Conan tuvo una agria paramnesia, resultado de sus recuerdos sórdidos acerca de la emboscada en la que Yaiko falleció, y ahí también ella lo hizo junto a la humanidad de Nagato, la ínfima que podía quedarle por el estrés del continuo abuso del Rinnegan. Lo único que quedaba en este mundo fue un cascarón vacío que decía ser Conan, la misma Conan que en su juventud supo sonreír, supo amar y supo llorar como las niñas hacen. Leve fue la tentación de entregarse a los brazos del Shinigami ahí mismo, en el instante en que 12 shinobis, probablemente Chunin, se abalanzaron como aves carroñeras a por un pedazo de la jugosa recompensa que cargaba su cabeza azulada. Pero no. No les daría, todavía, la satisfacción de asesinarla. No sin luchar a muerte. Alas de ángel florecieron enseguida, y con estas un aluvión de papel se abrió camino hasta los valientes e insolentes shinobis coalicionados que creyeron ver en ella una presa fácil e inofensiva. El nefasto recuerdo del despertar de Nagato con sus verdaderos poderes, reinterpretado por diferentes actores, en distinto tiempo, pero siempre en el país que la vio nacer, en esa infausta tierra de dolor e insalubridad. El baño de sangre precedió al gran combate final. Soldados, en guardia. Clamó Conan a sus pocos leales que perduraban con vida. Tan velozmente como pudieron, estos respondieron. La rodearon en un semicírculo protector, decenas de enemigos con dientes y puños apretados viendo la flameante capa con nubes rojas, enceguecidos por la rabia, el coraje y la inquina. Igualmente, ella estaba como ellos, tal vez peor que ciega.
tal vez incluso muerta o entregada a la posibilidad de esta. La batalla duró horas, alguno podría animarse a decir que fueron días. La única medida de tiempo plausible, debido a que el día estaba nuboso, fue que oscurecía lentamente alcanzando la tarde y la noche. Conan subestimó las probabilidades, y la destreza en combate de sus propios shinobis envalentonados por creer que luchaban hombro con un emisario de su dios caído, dios profanado por los impíos seres que ahora querían arrebatarles a su pétreo y precioso ángel. Cadáveres empezaron a apilarse, los menos habilidosos y la carne de cañón cayendo ante el ángel y sus 7 apóstoles sobrevivientes. Conan esparcía una miríada de proyectiles que seguidamente traía consigo un reguero de sangre y aullidos estridentes. Cuerpos nuevos se amontonaron en la pila cadavérica. Así con oleadas y oleadas de presurosos y cada vez más ansiosos como numerosos shinobis. Los de Ame estaban resistiendo. Sufridamente, y mucha responsabilidad de ello recaía en que Conan fue muy superior a los shinobis convencionales, aún estando en recuperación, pero los de Ame resistían, indudablemente lo hacían. Cuando las píldoras de soldado se esfumaron, cuando el chakra comenzó a fallar, cuando las energías y el brío copioso de antes se reducían a un incendio devenido a chispa, cuando el ángel demostraba debilidad delante de sus fieles apóstoles, cuando los enemigos no paraban de llegar y aumentar en maestría shinobi, ahí fue que cayeron los primeros, y luego los segundos y terceros, y así hasta quedarse ella, Conan, otra vez sola y sin acompañantes. Conan hincó una rodilla en el suelo, jadeante, sin aliento. Todo su ser ardiendo, doliendo, muriendo en su orgullo inquebrantable, implacable. Los arrogantes hombres y mujeres rodeando su caída figura, sus alas perdiéndose en la informidad. Un ojo de iris ambarino medio entornado, la sensación de haber estado en una pesadilla de la que no podía despertar, porque fue su realidad. Seguramente, las órdenes directas de los Cajes eran la de matarle, de otro modo los hombrecitos con saña pérfida habrían intentado magullarla, como a una especie de trofeo carnal que no hacía otra cosa que reflejar su vacío interior e injustificada existencia. Por suerte Conan había aprendido la lección de su combate con Obito, y se había puesto un sello de inmolación, no muy potente como los que necesitaban conocimientos particulares de Fuinjutsu, como el que fue dibujado en su sensor, pero sí efectivo para asesinarla y con ella que se desvanecieran todas sus memorias y secretos, y quizás de paso causar algunas bajas extras. Iba a activarlo, pero uno de los apóstoles caídos del dios finado se realzó para seguir defendiendo al ángel en su contienda vitalicia. Sin un brazo y con las reservas de chakra al mínimo, Tsushinobi, el adulto de cabellos cenicientos, intentó un jutsu de agua, sabido por Conan por las señas elegidas con su única extremidad, con una sola mano, mas falló y sus pulmones probablemente reventaron por el sonido ahogado y el posterior vómito de sangre que arrojó al suelo, frente a los futuros verdugos de su ángel. Se requería un control de chakra perfecto para realizar lo que pretendía, y obviamente aquel shinobi, por corajudo y atrevido que fuere, no poseyó tanta pericia en la materia. Los adversarios coalicionados rieron a carcajadas por el fallecimiento miserable de su último defensor, además viéndola rendida a ella, sin fuerza alguna. Aunque sea, en su conciencia cayó la idea de que para matarla requirieron decenas y decenas de soldados, y perdieron no menos de 70 para acabarla. Sin mencionar los estragos que ella le hizo como miembro de Akatsuki a las grandes aldeas. Jamás la olvidarían. Jamás los dejarían de temer. Y justamente por eso los aniquilarían a todos. El pueblo de Ame sería reducido a la nada misma, con la esperanza de que un nuevo revolucionario no los destrozara y amenazara su armonioso festín histórico donde se repartían el continente como trozos de un inmenso pastel. Lo que ellos desconocían, es que ese nuevo líder revolucionario ya vivía, respiraba y sonreía, y se sentaba con ellos en sus reuniones diplomáticas como uno cualquiera. Por favor, Naruto, pensó Conan con un gusto amargo y cobrizo en su paladar. Por favor, Naruto, si algún día consigues la paz, la verdadera paz que Yahiko y Nagato anhelaron, que sea aplastando a estas sucias sabandijas. Eres un dios, según entiendo. ¿No? Complete esa misión que tanto te obceca, y acaba con este horrendo sistema de una buena vez. Se imaginó a las cabezas de Onoki ya expuestas en picas en los monumentales caminos de la capital del fuego, allí también la de los señores feudales, las ratas inmundas como Orochimaru, Danzo y quizá algún resquicio de los amigos de Anzo. Pues Naruto, en su intercambio durante la batalla contra los Pain, dijo que solo se podría a través de eso, de la conquista global y total, del dominio de un uno que obtuviera la divinidad, el conseguir una menuda plausibilidad de paz.
Muy enana y muy endeble, casi tanto como la absurda idea de equilibrio del Shodai Yokage. Pero ahí estaba. Una posibilidad. Esta vez, definitivamente, en el exacto momento en que uno le lanzó un kunai asesino a su corazón, hizo una señal casi invisible con su mano diestra, concretamente el signo del ariete. Lista para unirse a Nagato en el infierno o irse con Yaiko al paraíso. Lista para el estallido. Lista para ahí. Pero su cuerpo no reventó. Ni tampoco la acabó el kunai, que rebotó con un sonido metálico, como si chocara contra un gran muro que no se percibía con los 5 sentidos, o como si alguien lo hubiera detenido con el suyo propio. Los shinobis que ya saboreaban su gloria, se tensaron y volvieron a expresiones frías de concentración. Tratando de dilucidar, procurando interceptar y anticipar. Uno de ellos tuvo la genial idea de provocar al fantasma que la salvó amenazando la vida de Conan otra vez. Y, de nuevo, el kunai que arrojado fue detenido se halló a mitad de camino, mas en esta ocasión el intérprete del ataque fue decapitado en un limpio e insospechado movimiento. La sangre se despidió como un geyser del torso sin cabeza. Regio se desplomó el muerto. Y, entonces, hasta los impávidos de destruidas emociones por haber peleado sin cesar desde la obtención de su autoconsciencia, incluso esos seres de egos derruidos y con solo pensamientos de aniquilación y dominación dentro de sus cabecitas, percibieron la pesadez en el ambiente, la impotencia, la imponencia de algo superior. ¿Godaime? Fue el reflexivo pensamiento de Conan al digerir la información visual. Al sentir aquel peso sobre sus hombros Naruto. Reminiscencias la atacaron a Conan de su situación similar cuando el Hokage de Áurea Corona se apareció frente a ella a último instante. Y de verdad, Conan, en lo profundo e inhóspito de su persona, llegó a acariciar una guisa de alivio de volver a tenerlo cerca, luchando de su lado. Más equivocada no podía estar ella. Un corte en el viento. Un shinobi de Iwa perdió la flexión de sus rodillas, sus piernas repartidas en 2 mitades. Otro corte en el viento. 2 shinobi de Kumo y 1 de Kusa dejaron caer sus armas y sus rostros perdieron total color. 9 cortes en el viento, y 9 muertos más se unieron en cadena al misterio de un fallecimiento impredecible. Claro estaba que alguien los mataba, pero ¿y quién? Sin dar demasiados rodeos, por fin el sujeto misterioso, asesino de los asesinos de Conan y su gente, dio la cara, como un capricho que vanidosamente otorgaba. En primera instancia ella no lo comprendió, no quiso reconocerlo. Se negaba a estar enfrente de él. El corazón de Conan dio un vuelco. Allí no había un hombre audaz y a su modo apuesto para rescatarle sin que ella lo pidiera, con un Rasengan en su mano diestra y un kunai de 3 puntas en la zurda. No. Para nada. En el campo de batalla, rodeado de muerte y destrucción, estaba el ser, quizás, más temido luego, o antes, del Godaime Hokage. Un demonio. Un emisario de la mortandad. Una alimaña desterrada de la civilización que aparecía y desaparecía sin dejar rastro, sin dejar nada que concluyera que estuvo allí excepto por los regatos de sangre y víctimas que siempre fueron una insigne demostración de su prepotencia y fuerza. Conan sintió que se le helaba la sangre y que sus tenketsu se encendían ardientemente. Delante de ella se plantó un distintivo ser de calamitosa e infame leyenda. Una bestia desenfrenada que con su simple existir hacía temblar, llorar y lamentar. Cabello carmesí. Máscara zorruna con detalles rojos. Ojos sanguinolentos, brillosos. Manto negro cubriendo el cuerpo. Sus antiguos enemigos mejores no estaban. Paralizados y acobardados sin motivo palpable, quitando la gran presencia de un demoníaco ser del inframundo que decidió mostrarse y escoger un lado en la refriega, tal vez por el sencillo placer de degollar a unos cuantos. Quizás, y solo quizás, los shinobis ahora temblaban y predicaban sus rezos y pedidos de auxilio porque conocían el dicho: por donde cortó Acero Negro, testigos no quedaron. Y él estaba ahí, y él desenfundó un tan del color de la negrura misma. Porque este fue y era Acero Negro, de Konoha. Y continuará ahí. X. Si te ha gustado, puedes dejar tu apoyo y seguirme. Un gusto, y hasta la próxima.